Bienvenidos a la Universidad Benemérito de las Américas. Quisiera comentar esta pequeña charla, porque no le podemos llamar ni clase ni cátedra. Es una pequeña charla de amigos en la que deseo mostrarles, ahora que estamos en contingencia, un pequeño planteamiento hecho por uno de los grandes intelectuales y cantores, poetas de hace unas décadas, Alberto Cortés. Alberto Cortés, un día estando en la Ciudad de México, decía que traía un canto de esperanza para los mexicanos, y ese canto de esperanza hoy se vuelve más realidad que nunca ante la contingencia del coronavirus. Y decía que todos los jóvenes debieran de resistir, que no se sientan vencidos ni aún vencidos, que no se sientan esclavos ni aún esclavos. Trémulos de pavor, tienen que ser bravos y arremetan feroz y malheridos. Tengan la tesón del clavo enmojecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No tengan la tremenda estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procedan como Dios, que nunca llora, o como el árbol cuya grandeza necesita del agua y no la implora, y que gime y vocifere vengador allá robando en polvo su cabeza. Es decir, es un canto de esperanza en estos momentos en que México se encuentra en una de las difíciles situaciones que estamos viviendo. Sin embargo, en esta alma mater de ustedes, esta universidad que nos alberga, también tenemos esperanza, y vamos a iniciar nuestra clase de esta ocasión, que tiene que ver con el derecho internacional público, ¿sí? La clase pasada vimos la Organización de las Naciones Unidas. Hoy día vamos a ver otra organización que tiene un impacto fundamental en la actualidad: la Organización Mundial del Comercio, para después aterrizar con los tratados internacionales, sí, que tenemos celebrados en términos generales. Veíamos la clase pasada la organización de la ONU, la importancia de la ONU, sus organismos, y dentro de ellos veíamos a la Organización Mundial de la Salud, que hoy día está jugando un papel preponderante ante esta situación que nos acontece de la pandemia del coronavirus. Entonces, continuando con las organizaciones internacionales, veamos cuál es el origen de la OMC, ¿sí? Que data de la misma época, unos añitos después de la Organización de las Naciones Unidas. Su antecedente inmediato, el General Agreement on Tariff and Trade, GATT, por su nombre en español, Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio. Veamos. ¿Cómo es que surge este GATT? Los intercambios comerciales, ¿sí?, se dan en la medida que los agentes y países se centran en una interdependencia económica, ¿sí? Históricamente el intercambio comercial se da con la finalidad de colocar los excedentes de mercancías que un país tiene con el resto del mundo, ¿sí? Cada región coloca sus bienes, sus mercancías y sus híbridos, ¿sí? Pero ¿qué son estos bienes, estas mercancías y estos híbridos? Los bienes son tangibles, se pueden tocar. Puede ser un teléfono, una tele, una computadora, una mesa, una silla, un vidrio, un auto, cualquier bien tangible. Se transporta, se almacena. Esa es la característica de los bienes tangibles. Los servicios, en cambio, son intangibles. No se almacenan, ¿sí?, no se transportan y se producen
y consumen en ese mismo instante. Es decir, un servicio puede ser este servicio de enseñanza. Este servicio de enseñanza se está dando en este preciso momento. Cuando yo termino de decir la palabra, se produce y se consume. Puede ser servicio de telefonía celular. Usted hace la llamada, se produce y se consume en ese mismo momento. Puede ser internet, se produce y usted lo está consumiendo. Entonces, los servicios no son almacenables. Los servicios no son transportables. Se producen y consumen al momento, a diferencia de las mercancías o bienes que son almacenables, que son transportables y son físicamente, sí, las podemos tocar. Y tenemos por último los híbridos. Los híbridos que tienen una parte de bien y una parte de servicio. Yo les pongo un ejemplo. En materia de Derecho Internacional Público veíamos en la facultad, en el posgrado de la UNAM, un punto muy importante. ¿Qué pasa si usted viene de Estados Unidos y trae un USB en la bolsa? ¿Sí? Cruza la frontera y ese USB trae un programa internamente para almacenar, para administrar una empresa minera con 5,000 empleados. ¿Sí? Si usted no le dice a la autoridad aduanera que trae eso, seguramente pasará inadvertido, seguramente. ¿Sí? O si le dice traigo un USB pero viene en blanco, ¿cuánto costó? $5, 110 pesos, 120 pesos. ¿Sí? Lo que pagaría usted de impuestos de arancel sería muy poco. Pero ¿qué pasa? Usted trae en ese USB un programa para administrar una empresa minera de 5,000 empleados que cuesta 500,000 pesos mexicanos, trasladado con el tipo de cambio de dólar. Vamos así a plantearlo. 500,000 pesos mexicanos. Entonces usted debería de pagar no por el USB físicamente, sino por lo que tiene dentro. Es decir, el continente o soporte. El USB es el continente, es el soporte, es lo que contiene, es lo que soporta. ¿Y qué contiene? ¿Qué soporta? Soporta propiedad intelectual sumamente valiosa y es un software para administrar una minera. Usted debería pagar por la propiedad intelectual que trae dentro, no por el USB. Por eso se dice que esos son un híbrido, porque son un bien tangible, un USB, que tiene propiedad intelectual dentro, que es un intangible, es un software, y eso es un híbrido. Y la propiedad intelectual que trae dentro vale mucho más, rebasa el precio del bien tangible. Puede ser un USB, puede ser una laptop, puede ser un teléfono celular que trae información de propiedad intelectual muy valiosa. En materia de Derecho Internacional Público, las aduanas, sí, pertenecen al Estado. Y las aduanas tienen acuerdos internacionales a nivel global. Uno de ellos es la Organización Mundial Aduanera, que regula la operatividad de las aduanas. ¿Sí? En ese sentido, regresando, los intercambios comerciales históricamente se han dado por colocar los excedentes, es decir, aquello que sobra, lo que consume el país queda dentro del país y lo que sobra, el excedente, es lo que se exporta. ¿Sí? Y ese excedente puede ser un bien, puede ser un servicio
o puede ser un híbrido. Continuamos. En la década de 1930, el mundo atravesaba un periodo de depresión económica. ¿Sí? Muchos gobiernos trataron de proteger sus economías. ¿Y por qué planteamos esto? Porque en esa época, ¿sí? En esa época surgen problemas bélicos que dieron como resultado un país ganador. En Occidente, Estados Unidos, en el mundo soviético, Rusia, y que crearon instituciones internacionales que son las que le interesan al derecho internacional público. Al derecho internacional público le interesan instituciones como la ONU, como la OEA, como la OMC, que es la que estamos analizando, como la Organización Mundial de la Salud, como la UNICEF, ¿sí? Como la FAO, que se encarga de la agricultura y la alimentación mundial, ¿sí? En este caso, estamos analizando una de ellas por su importancia y trascendencia después de haber analizado la ONU. Regresando, el mundo atravesaba por un periodo de depresión económica. Los países pretendían proteger su economía. ¿Y de qué manera pretendían proteger su economía? Aumentando los aranceles. Aumentando los aranceles, ¿sí? Creando obstáculos al comercio y elevando sus aranceles. Durante la Segunda Guerra Mundial se hizo patente el riesgo de que estas aranceles gravitaran, ¿sí?, de manera permanente estos aranceles. Se realizaron esfuerzos estratégicos para volver a restablecer el sistema multilateral, es decir, la cooperación entre todos los países, la cooperación. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el comercio internacional creció en menor proporción a la producción. Quiere decir que teníamos más producción y el comercio exterior se detuvo, cosa, ¿sí?, que preocupó a las grandes potencias del mundo, ¿sí? Por tal motivo, los principales países industrializados elevaron sus aranceles, ¿sí?, y establecieron restricciones, ¿sí? Esto afecta o afectó la economía de la época. Continuamos. En 1944 se creó la conferencia de Bretton Woods. En la conferencia de Bretton Woods, ¿sí?, se crea el Fondo Monetario Internacional, se crea el Banco Mundial y así también se crea posteriormente la ONU, ¿sí? Se sentaron las bases para crear una organización que regulara estrictamente la parte comercial. El derecho internacional público es de suma importancia que surgieron y hoy día que surjan instituciones que regulen de manera eficiente el comercio internacional, ¿sí? Se pretendió, ¿sí?, que se creara una organización internacional del comercio. Se pretendió eso. Que surgiera a la luz una organización internacional de comercio que regulara todo el comercio de la época. Todo el comercio de la época. La Organización Internacional de Comercio se encargaría de supervisar y aplicar las disposiciones de un convenio internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que esa organización se iba a encargar de aplicar
¿sí?, todo lo que los países negociaran para que existiera un comercio mundial. Para que existiera un comercio mundial. Continuamos. En 1946, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas convoca, ¿sí?, a una conferencia internacional sobre el comercio y el empleo. Los acuerdos de esa conferencia tratan de establecerse en una carta llamada Carta de la Habana. ¿Y por qué le llamaron Carta de la Habana? Bueno, en 1946 Cuba era un país capitalista, ¿sí? Los países se reunieron en La Habana para negociar la creación de la Organización Internacional de Comercio, ¿sí? Y al negociar levantaron un documento que le llamaron Carta de la Habana. A ese documento le llamaron Carta de la Habana, ¿sí? Y se suponía que esa Carta de la Habana, ¿sí?, le iba a dar vida a la Organización Internacional del Comercio. Finalmente no fue así. Sin embargo, esa era la pretensión. Continuando. En esa época, la Carta de la Habana pretendía lograr el empleo y fomentar el comercio internacional. Para lograrlo, se disponía 4 puntos. Primero, desarrollo económico y reconstrucción. ¿Por qué? Recuerden que Europa quedó destrozada. Japón, con las 2 bombas de Hiroshima y Nagasaki, destrozado, ¿sí? La economía estaba prácticamente destruida. Pretendieron reconstruir la Europa y desarrollar económicamente al mundo. Eso es lo que pretendía la Carta de la Habana, ¿sí? Por otro lado, ¿sí?, el acceso de todos los países en condiciones de igualdad. ¿Qué quise decir con esto? Que se suponía que todos los países del mundo iban a ingresar en condiciones iguales, todos en condiciones de igualdad a los mercados, ¿sí? Todos, ¿sí? De tal manera que todos los países tuvieran las mismas condiciones para ingresar a cualquier mercado del mundo. Sus productos iban a ingresar a cualquier país del mundo, ¿sí? Tercero, reducción de los obstáculos al comercio. ¿Qué pretendía? Pretendía que los obstáculos al comercio se redujeran, ¿sí? Que ya no se pusieran tantas barreras al comercio, que se buscara la manera de eficientar el comercio, ¿sí?, de llegar a un acuerdo para que los obstáculos se eliminaran. Y la cuarta, que cuando existiere un conflicto entre los países del GATT, ¿sí?, hubiera consultas y cooperación, ¿sí? ¿Para qué? Para no llegar a conflictos. Que hubiera cooperación, que hubiera consulta, que todos los países pudieran abrevar de las soluciones. ¿Y dónde iba a consultarse? ¿Dónde iba a haber cooperación?
en la Organización Internacional de Comercio. Y esa Organización Internacional de Comercio, ¿quién la iba a crear? El GATT. ¿A través de qué? A través de una carta que era el documento que estaban firmando todos los países en La Habana, Cuba. ¿Sí? Continuamos. En 1947 se llevaba a cabo la negociación arancelaria multilateral con un objeto principal: mostrar por anticipado, ¿sí?, a las negociaciones si era posible que anticipadamente a lo que se negociaba en la Carta de La Habana, en La Habana, Cuba, ¿qué se negociaba? La creación de una Organización Internacional de Comercio. ¿Y qué pretendían? Que anticipadamente a la creación de la Organización Internacional de Comercio, mostrar por anticipado si era factible reducir aranceles para ver qué sucedía. ¿Qué sucedía? En 7 meses, 23 países disminuyeron sus aranceles. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Sí? Que la mitad del comercio internacional aumentó su volumen. Aumentó su volumen. ¿Sí? En ese sentido, estos países dicen: aumentó el volumen del comercio, aun cuando todavía no creamos la Organización Internacional del Comercio. No la creamos y nosotros decidimos reducir los aranceles y aumentó el volumen de comercio. Por lo tanto, estos países deciden hacer entrar en vigor una parte de la carta antes de que la conferencia ahí en La Habana, Cuba, terminara, ¿sí? Y esta primera parte de la Carta de La Habana se llamó Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, GATT, por sus siglas en inglés, General Agreement on Tariff and Trade. Es firmado por 23 países el 30 de octubre de 1947 y es mejor conocido como el GATT del 47. El GATT es el antecedente inmediato de la Organización Mundial del Comercio, por sus siglas en inglés WTO, World Trade Organization. ¿Sí? Tenemos hasta este momento la creación del GATT. Vamos por partes hasta llegar a la actual Organización Mundial del Comercio. Continuamos. Continuando. El GATT entró en vigor el 1 de enero de 1948. Se supone que de manera provisional, y llegó hasta el 31 de diciembre de 1994, año en que se transformó en Organización Mundial del Comercio. Sí, no olvidar que ese es el objeto de esta clase: conocer los antecedentes, el origen, la evolución del GATT hasta llegar a la OMC o WTO. ¿Por qué? Porque la ONU, que ya vimos la clase pasada, con su estructura, con
con los organismos especializados que ya vimos, ¿sí? La ONU, junto con la OMC, que antes era GATT, son las organizaciones internacionales más importantes para el derecho internacional público de hoy día. Al fracasar la Carta de La Habana y su consecuente institución, la Organización Internacional del Comercio, el General Agreement of Tariff and Trade emerge como el único instrumento. El GATT emerge como único instrumento de regulación de los intercambios mundiales, de los intercambios comerciales mundiales. Propicia, ¿sí?, el GATT, intercambios libres de trabas y obstáculos, ¿sí? Propicia que existan intercambios comerciales libres de trabas y obstáculos al comercio, privilegiando las tarifas o aranceles. Es decir, solo se utilizarán tarifas o aranceles, pero no obstáculos, no barreras, ¿sí?, al comercio internacional, al comercio mundial. El GATT inicia sus acciones en 1948 y encierra en su seno a 23 países miembros. De esos países resaltan Estados Unidos de Norteamérica, que fue la potencia en Occidente que se consagró en ese orden mundial de la época. Japón, la Comunidad Europea, junto con Cuba, que ya dije, Cuba, que era capitalista en ese momento, Chile, Uruguay, Australia, la India y Yugoslavia, entre otros más. Pero estos fueron los más representativos, los que tomaron la batuta, los que dirigieron, ¿sí?, el GATT. Continuamos. ¿Qué es lo fundamental dentro de las negociaciones del GATT? ¿Sí? Las concesiones arancelarias. ¿Y qué es eso? Los países miembros del GATT se hacían y se hacen actualmente concesiones arancelarias, es decir, reducen sus aranceles, pero es para todos los miembros del GATT, hoy OMC, ¿sí? Las concesiones arancelarias fueron pilar fundamental, porque recuerden, anteriormente les dije que los países después de la Segunda Guerra Mundial intentaban protegerse creando aranceles elevados. Ahora, ya con el GATT en forma trabajando, fue lo contrario, no al aumento indiscriminado de aranceles, sino al contrario, a concedernos arancelariamente reducciones entre todos, ¿sí? No incrementar los aranceles aduaneros por encima de las tasas negociadas que se consideraron, ¿sí? Continuamos. Fíjense muy bien, en sus inicios el GATT fue concebido como un simple acuerdo. Dijeron, no es más que un acuerdo comercial. Pero realmente el GATT se convirtió en una verdadera organización internacional. ¿Por qué? Para ser una organización internacional
se requieren ciertos elementos que el GATT tenía en ese momento. Primero, para ser una organización internacional requería y requiere hoy día un tratado. ¿Y cuál es ese? Pues el acuerdo general al que llegaron los países. Ese es el tratado internacional. Segundo, se requiere que haya órganos permanentes. ¿Qué quiero decir? Que el tratado, para que exista un organismo, una organización internacional, no nada más se requiere de un tratado, sino se requiere de órganos que estén administrando esa organización internacional. Y el GATT las tenía, ¿sí? Las reuniones de las partes contratantes, el Consejo de Representantes, el Secretariado General, un Director General, tenía sus órganos, ¿sí? También un presupuesto. Ese presupuesto al que contribuye cada parte contratante en función de su participación en el comercio internacional. ¿De dónde obtenían el presupuesto los miembros del GATT? Las partes contratantes del GATT, en la medida de su participación económica, en la medida de su comercio, en la medida de su producción, aportan y aportaron en ese momento en el GATT los recursos, ¿sí?, para obtener un presupuesto. ¿Y el presupuesto para qué? Para que estos órganos permanentes funcionaran, para que esos órganos permanentes administraran. ¿Y administraran qué? Administraran el acuerdo general, es decir, el tratado, el acuerdo general de aranceles, aduaneros y comercio. En ese sentido, el GATT, que inicialmente fue concebido como un simple acuerdo comercial, se convirtió en una verdadera organización internacional. Continuamos. ¿Cuáles fueron los derechos y las obligaciones de las partes contratantes del GATT? ¿Cuáles fueron? Primero, una de las obligaciones fue suprimir toda discriminación comercial. Ojo, no hablamos de discriminación racial, no hablamos de discriminación de género, hablamos de discriminación comercial. ¿Y esto por qué? Porque ningún país debe discriminar ningún producto, aunque la mercancía o producto venga de una comunidad o de un país pobre. ¿Sí? La no discriminación comercial, supresión de toda discriminación comercial. No discriminar a ninguna mercancía independientemente de cuál sea su origen. Segundo, debía existir una estabilidad en las concesiones arancelarias. ¿Qué quise decir? ¿Sí? Que lo que nos concedían lo teníamos que devolver. ¿Sí? Los países del GATT buscaban una estabilidad, que las concesiones que se hacían por parte de uno u otro países fueran estables, ¿sí? Que se las concedieran todos los miembros del GATT. Todos esos beneficios se los concedieran, que hubiese estabilidad en ello. Eliminación de las restricciones, ¿sí? Una cosa es la discriminación comercial y otra cosa son las restricciones, ¿sí? No restrinjas la entrada de ningún producto a través de aranceles
muy elevados, a través de obstáculos al comercio. Por ejemplo, les voy a poner un simple ejemplo. Nosotros exportamos aguacate a Estados Unidos, ¿sí? Tenemos un tratado internacional y Estados Unidos nos dice que el aguacate mexicano contiene un gusano barrenador que barrena a las plantas de aguacate norteamericano. Por lo tanto, ¿sí?, restringen la entrada del aguacate mexicano. ¿Qué dicen los aguacateros de Michoacán? ¿Y por qué digo de Michoacán? Michoacán es el principal producto. Eliminación de las restricciones. Estaba mencionando yo que México es el principal productor de aguacate del mundo, un exportador neto, y Michoacán es el estado productor número 1 de México. A nivel mundial somos el principal productor de aguacate. Luego entonces tenemos un conflicto con Estados Unidos. Estados Unidos restringe la exportación de aguacate porque dice que el aguacate mexicano tiene un gusano barrenador y que ese gusano barrenador afecta a los plantíos de aguacate norteamericano. ¿Cuál es la opinión de los aguacateros mexicanos? Dicen que verdaderamente es una restricción al comercio. Una vez en el posgrado de la UNAM hicimos un seminario sobre el aguacate y sus repercusiones en México y el mundo. Invitamos a productores de aguacate de Michoacán, ¿sí? Invitamos a investigadores, ¿sí?, de los institutos de investigación de la UAM, de la UNAM y del POLI, y algunos de universidades agrícolas. ¿Cuál fue el argumento que mayoritariamente esgrimía? No mi argumento, insisto, no mi argumento, fue en un seminario en la UNAM. ¿Cuál fue el argumento que ellos, los especialistas y principalmente los productores, decían? Llegaban a una conclusión: que el aguacate mexicano, el aguacate Hass, es de cáscara dura y el aguacate de ellos es de cáscara delgada. ¿Y eso qué permite? Permite que en su transportación el aguacate mexicano tenga mayor durabilidad. Es menos sensible que el aguacate norteamericano. El aguacate mexicano, por su cáscara dura, permite conservarlo más tiempo fuera del refrigerador, ¿sí? Mientras que el aguacate de ellos se daña más fácilmente fuera del refrigerador. Y como ya lo dije, al transportarse se daña más rápido el aguacate norteamericano que el aguacate mexicano, el aguacate Hass, porque es de cáscara dura. En ese sentido tenemos nosotros que las restricciones, ¿sí?, que aplicaba y que sigue aplicando Estados Unidos de Norteamérica se vuelven un verdadero obstáculo.
dentro de las obligaciones del GATT, se establecía que los países debían eliminar todas las restricciones. También así, suprimir todas las demás formas de protección. Y la última, solución de controversia. En el GATT llegaron a un acuerdo que todas las controversias se solucionarían en el órgano de solución de diferencias del mismo GATT. Sería el mismo GATT quien resolvería, y así fue, resolvió todas las diferencias, ¿sí?, en su órgano de solución de diferencias. Esos fueron los derechos y las obligaciones de las partes contratantes del GATT. ¿Sí? ¿Continuamos? Entramos a una parte que es medular. Principios fundamentales del GATT. ¿Sí? Como ya lo mencioné anteriormente, eran principios de no discriminación. ¿Sí? Son dos básicamente, aunque hay un tercero, pero estos dos son básicamente los de no discriminación. ¿Sí? Primero, trato de la nación más favorecida. ¿Qué implica ese principio? Que si un país reduce un obstáculo al comercio o abre su mercado, tiene que hacer lo mismo con los países restantes miembros del GATT. Nuevamente, para que quede claro, nación más favorecida. ¿Sí? Implicaba que si un país favorece a un otro país, ya sea reduciéndole sus aranceles, ya sea abriéndole su mercado, tiene que hacer lo mismo con el resto de los países miembros del GATT. Un ejemplo: si Francia, ¿sí?, le abría su mercado, ¿sí?, al ron jamaiquino, si beneficia a un país, si favorece a un país, tiene que hacerlo extensivo a todos los países miembros del GATT. ¿Sí? Y así fue. Así fue. Si favoreces a un país, tienes que hacerlo extensivo al resto de los países miembros del GATT. ¿Sí? Por eso es principio de nación más favorecida. Otro ejemplo: si Francia le abre su mercado, ¿sí?, al salmón canadiense, entonces tendrá que hacer lo mismo con todos los países. Si favoreciste a uno, tienes que favorecer a todos los miembros del GATT. Porque por allá puede decir Noruega: favorece mi bacalao. Por acá otros países: favorece mi guachinango. Si ya dejas entrar al salmón, deja entrar a todos los demás pescados del mundo. Si favoreces a un país, tienes que hacerlo extensivo. Por eso es de no discriminación. No discriminas a nadie. Si favoreces a uno, favorece a todos. Ahora el siguiente principio de trato nacional. Tanto las mercancías nacionales como importadas reciben igual trato una vez que entran al mercado. ¿Qué quiere decir?
Imagínate que nosotros, sí, le abrimos el mercado a Francia, a todos los países del mundo en sus licores, en sus vinos y licores. Pero Francia dice: yo te vendo México champán, coñac, vino tinto. Una vez que el vino tinto, el champán y el coñac entró al territorio nacional y después de que pagó en la aduana sus aranceles, entonces debe recibir el mismo trato que recibe el tequila, el mezcal, los productos mexicanos. Es principio de trato nacional. Dame el mismo trato que les das a tus mercancías, ¿sí? No les quieras poner a las mías un arancel extra, un obstáculo, un etiquetado extra, una barrera. No, dame el mismo trato nacional. No discrimines mi mercancía. No discrimines mi mercancía. Y la reciprocidad, sí, que cada beneficio que algún miembro logra debe ser compensado por el país beneficiario. Es decir, cada beneficio que algún miembro logra se debe de aplicar recíprocamente el beneficio, considerando la nación más favorecida. Ya te dio alguien un beneficio, regresa, sé recíproco, regresa al beneficio y hazlo extensivo al resto de los miembros, sí, del GATT. Entonces, en el GATT, las mercancías deben circular libremente por los territorios de las partes contratantes, ¿sí? Todos los países miembros del GATT deben permitir la circulación de las mercancías, ¿sí? Una vez que la mercancía ha pagado sus respectivos impuestos, ¿sí? En derecho internacional les llamamos aranceles. Una vez que la mercancía ha pagado sus aranceles, sus impuestos a la aduana, dicho producto es reputado como de origen nacional. Como ya lo dije anteriormente en el principio de trato nacional, dicho producto es reputado como de origen nacional, no pudiendo ser objeto, ¿sí?, de impuestos o cargas especiales. ¿Qué quise decir? ¿Sí? Una vez, según el principio de trato nacional, que la mercancía ha entrado, ¿sí?, ese producto que entró se le da el trato, se considera como si fuese nacional. Una vez que ya entró al territorio mexicano y que ya pagó sus aranceles, sus impuestos, ¿sí?, y ese producto no puede ser objeto de ninguna carga especial. Se le tiene que dar el mismo trato que se le da a las mercancías nacionales. Pero veamos esto. Más que un cuadro rígido, así rígido, ¿sí?, de derechos y obligaciones, el GATT, ¿sí?, fue un foro de negociaciones. Un foro en el que los países del mundo negociaban el comercio internacional. Fue un foro en el que todo el mundo negociaba los beneficios para su país, ¿sí? Y en este caso, los representantes de cada país negociaban a favor de su nación, ¿sí? Por eso se dice que el GATT es un foro de negociación, un marco normativo. ¿Por qué normativo? Porque creó normas. ¿Para qué?
para orientar a los países del mundo en el libre comercio. En el libre comercio, ¿sí? Además, el GATT fue una instancia en la que se solucionaron todas las controversias en materia de comercio internacional. ¿Sí? ¿Continuamos? El GATT, sí, constó de 4 partes. ¿Sí? La primera, que ya vimos, cláusula de trato nacional y nación más favorecida. La segunda, esta es la sección sustantiva y relevante del GATT. La relevante del GATT. ¿Por qué? Aquí se negociaron reglas de origen, barreras técnicas, prácticas desleales de comercio internacional, etc. ¿Y a qué me refiero con esto? Las reglas de origen. Es necesario conocer el origen de una mercancía. Es necesario saber si viene de Singapur, si viene de Panamá, si viene de Ecuador, si viene de Estados Unidos de Norteamérica, si viene de Japón. Es necesario conocer el origen. De ahí que sea obligatorio el etiquetado o el machimbrado. Las reglas de origen, las barreras técnicas al comercio, ¿sí? Una parte sustantiva y relevante del GATT. En el comercio dicen no deben existir barreras, y mucho menos barreras técnicas, obstáculos técnicos al comercio. ¿Cómo cuáles? Como ese que te puse del aguacate norteamericano y mexicano. Porque Estados Unidos argumenta, dice México, yo no te pongo ninguna barrera. Yo lo que te aplico es una medida de salud de mis plantíos de aguacate. ¿Sí? Y México le dice, no, no es una medida de salud, llamada también fitosanitaria. ¿Sí? No es una barrera de fitosanitaria, de sanidad vegetal. No, es una barrera técnica. Es una barrera técnica. ¿Por qué técnica? Porque con argumentos ficticios pretendes limitar el comercio de aguacate. Y por último, las prácticas desleales de comercio internacional. Las prácticas desleales de comercio internacional, mejor conocidas como dumping y subvención. Dumping y subvenciones. Son prácticas desleales. ¿Por qué prácticas desleales? Porque limitan el comercio internacional. Limitan el comercio internacional. Más adelante, en una materia que se llama Derecho de la Competencia Económica, conoceremos con mayor precisión cómo son estas prácticas desleales de comercio internacional. ¿Sí? También tiene el GATT, ¿sí?, dentro de sus partes, un procedimiento de adhesión. ¿Sí? Procedimiento que siguió México. México no entró al GATT en el 47. México se adhirió al GATT, si no mal recuerdo, en 1986. A continuación veremos la fecha precisa. Pero creo que en 1986 México se adhiere. Es un procedimiento para adherirse. Se adhiere al GATT. ¿Sí? Y como parte 4 son artículos del acuerdo, ¿sí?, que vamos a ver un poquito más
adelante. Entonces, este es el contenido grosso modo, es decir, a grandes rasgos del GAC, que consta de esas 4 partes. Consta de estas 4 partes. Continuamos. El GAC, sí, desde que nació, tuvo rondas de negociación. ¿Qué es eso? En derecho internacional sabemos que los países del mundo negocian, así como vimos la ONU, su Secretaría General, que es la Asamblea General, que es donde se encuentran todos los miembros de la ONU y debaten en un determinado tema específico, así como tenemos la Asamblea General que debate en la ONU, así también existieron rondas donde negociaron los países miembros del GAC. La primera ronda de negociación fue en Ginebra, ¿sí? Cuando se formó el GAC en 1947, la primera ronda fue en Ginebra, ¿sí? Esa fue una primera ronda de negociación, ¿sí? La segunda ronda fue en Annecy. Dentro de lo más importante o relevante que se siguió en esa ronda fue que se permite el ingreso de 11 nuevos miembros al GAC. 11 nuevos países entraron al GAC. La siguiente ronda, Ginebra, de 1955-56, distinta. Acá fue en 47, esta fue en 55 y 56. No se dan resultados trascendentes. Y ronda Torquay, 1950-51, que permite el ingreso de la República Federal Alemana. ¿Sí? Son las primeras rondas.